Hola, soy Randy Rodríguez, estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Hoy hablaremos sobre los datos y modelado de procesos. Es una técnica de modelado de datos y procesos que utilizan los analistas. Introducción. Las técnicas de modelado de datos y procesos que utilizan los analistas para mostrar cómo el sistema transforma los datos en información útil. El producto final de modelado de datos y procesos es un modelo lógico que soporta las operaciones comerciales y satisface las necesidades de los usuarios. Los objetivos planteados son describir conceptos y herramientas de modelo de datos y procesos, incluyendo diagramas de flujo de datos, un diccionario de datos y descripción de procesos. Describir los símbolos utilizados en el diagrama de flujo de datos y explicar las reglas para su uso. Describir las relaciones entre los modelos lógicos y físicos. Resumen de los datos de procesos y herramientas de modelado. Los analistas de sistema utilizan muchas técnicas gráficas para describir un sistema de información. Un método popular es dibujar un conjunto de diagramas de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos, conocido por sus siglas en inglés DFD, utilizan varios símbolos para mostrar cómo el sistema transforma los datos de entrada en información útil. Los diagramas de flujo muestran cómo los datos se mueven a través de un sistema de información, pero no muestra la lógica de programación o etapas de procesamiento. Un conjunto de diagramas de flujo de datos proporciona un método lógico que muestra lo que hace el sistema y cómo lo hace. Los símbolos de los diagramas de flujo de datos son básicamente 4, que representan procesos, flujo de datos, almacén de datos y entidad. Existen varias versiones diferentes de los símbolos, pero todos tienen el mismo propósito. En este cuadro podemos ver los símbolos de Genn y Sarson y los símbolos de Jordan. Se puede notar claramente una diferencia entre el símbolo del proceso, entre este y entre el de acá. En los otros son casi iguales, muy similares. Bueno, el símbolo de procesos recibe datos de entrada y produce una salida. Tiene un contenido y forma o ambos diferentes. Por ejemplo, el proceso de calcular la remuneración utiliza dos insumos: datos de pago y horas de trabajo. Para producir los procesos puede ser muy simple o bastante complejo. Los procesos contienen la lógica de negocio, también llamada reglas de negocio. El símbolo de un proceso es un rectángulo con esquinas redondeadas, como podemos ver acá. El nombre del proceso aparece dentro del rectángulo. Por ejemplo, este de aplicar pago. El nombre del proceso identifica una función específica y consiste en un verbo, aplicar, y un adjetivo si es necesario, seguido de un sustantivo singular. Ejemplo, los nombres de procesos: aplicar, alquiler pago, calcular comisión, verificar orden, llenar orden, entre otros. Los detalles de procesamiento no se muestran en un diagrama de flujo. En los diagramas de flujo, un símbolo de procesamiento puede denominarse como una caja negra, ya que conocemos la de entrada y salida y funciones generales del proceso, pero los detalles subyacentes y la lógica del proceso están muy ocultos. Símbolos de flujo de datos. Representa uno o más elementos de datos. Por ejemplo, un flujo de datos podría consistir en un área de elementos de datos, como un número de identificador de estudiante. O podría incluir un conjunto de datos como un listado de clases de números de identificador de estudiantes, nombres y fechas registradas para la clase específica, aunque el diagrama de flujo de datos no muestra el contenido detallado del flujo de datos. El símbolo para un flujo de datos es una línea con un único o doble punta de flecha, como podemos verlo acá. El nombre del flujo de datos aparece arriba, o debajo o junto a la línea. Un nombre de flujo de datos consiste en un sustantivo singular y un adjetivo. Si es necesario, ejemplos de nombres de datos son depósito, pago de factura, grado de estudiante, orden y comisión.
entre otros más. Aquí podemos ver lo que sería correcto y lo incorrecto en aplicar los flujos de datos, el símbolo de flujo de datos. ¿Sí? Continuemos. Símbolo de almacén de datos. Representa los datos que el sistema almacena, las características físicas de un almacén y de datos que no son importantes. Ya se refiere solo a un modelo lógico. Por ejemplo, los instructores necesitan almacenar las calificaciones de los estudiantes en las pruebas y asignaciones durante el semestre para que puedan asignar las calificaciones finales al final del término. Ejemplo, para un almacén de datos es un rectángulo. Bueno, el símbolo para un almacén de datos es un rectángulo plano que está abierto al lado derecho, ¿sí? Y al lado izquierdo cerrado. El nombre del almacén de datos aparece entre las líneas e identifica los datos que contiene. Por ejemplo, aquí estudiante. Un nombre de almacén de datos es un nombre plural que consiste en un sustantivo y adjetivo, si es necesario. Ejemplos de nombres de tienda de datos son estudiante, cuentas por cobrar, productos, pagos diarios, pedidos de compra, verificación de secciones, política de seguro, empleados, entre otros. Aquí vemos la manera correcta de utilizar los de almacén de datos y la manera incorrecta, la que no debemos realizarla, es de estas, específicamente 3. El símbolo entidad. El símbolo de una entidad es un rectángulo. Nombre de la entidad aparece dentro del símbolo, como podemos verlo acá. Un diagrama de flujo de datos muestra los límites del sistema y cómo el sistema interactúa con el mundo exterior. Por ejemplo, una entidad cliente envía una orden de un sistema de procesos de pedidos. Las entidades, diagramas de flujo de datos también se denominan terminadores, ya que son orígenes de datos o destinos finales. Un nombre de entidad es la forma singular de un departamento, organización externa, otro sistema de información o persona. Una entidad externa puede ser una fuente o receptor o ambos, pero cada entidad debe estar conectada a un proceso por un flujo de datos. La manera correcta de utilizar el símbolo entidad y la manera incorrecta de utilizarlo, de que no debemos utilizarlo. La creación de conjuntos de diagramas de flujo. Durante el modelo de requisitos utilizamos entrevistas, encuentros y otras técnicas para recopilar datos sobre el sistema y aprendió cómo las distintas personas, departamentos, datos y procesos encajan para apoyar a las operaciones comerciales. Ahora estás listo para crear un nuevo modelo gráfico del sistema y de información basada en sus resultados de búsqueda y de hechos. A continuación, aprenderás a aplicar estas directrices y crear un conjunto de diagramas de flujo utilizando un proceso de 3 pasos. Las directrices, las principales directrices para la elaboración de un diagrama de flujo son que el dibujo del diagrama de flujo de contexto debe quepar en una hoja. En este caso es cuando se realizan los diagramas de flujo a mano. Pero la mayoría de analistas utilizan herramientas Case para la elaboración. Utiliza el nombre del sistema de información como el nombre del proceso del diagrama de contexto. Utilizar nombres únicos dentro de cada conjunto de símbolos. No cruce de líneas. Proporcionar un nombre único y el número referencial por cada proceso. Obtener todas las entradas del usuario y la retroalimentación como sea posible. Nombramos que hay 3 pasos para la creación de diagramas de flujo, ¿verdad? Bueno, estos son. Primero, dibujar un diagrama de contexto. Es decir, el primer paso para construir un conjunto de diagramas de flujo es dibujar un diagrama de contexto. Un diagrama de contexto es una vista de nivel superior de un sistema de información que muestra los límites y el alcance del sistema.
Para dibujar un diagrama de contexto, comienza colocando un solo símbolo en el proceso en el centro de la página. El símbolo representa todo el sistema de información y lo identifica como proceso. A continuación, coloca las entidades del sistema alrededor del perímetro de la página y utiliza los flujos de datos para conectar la entidad al proceso central. Durante este proceso se identifican las identidades, el nombre, el contenido de los flujos de datos y las direcciones de los flujos de datos. Es decir, a dónde van nuestros datos. Paso 2. Dibujar un diagrama CDDF. Un diagrama de contexto proporciona la vista más general de un sistema de información y contiene un solo símbolo de proceso, que es como un cuadro negro. Para mostrar detalles dentro del cuadro negro se crea los diagramas de flujo de datos 0. El diagrama 0, el número 0 y no la letra O, amplía el sistema y muestra los principales procesos internos, flujo de datos y almacén de datos. El diagrama 0 también repite las entidades y los flujos de datos que aparecen en el diagrama de contexto. Al extender el diagrama de contexto en el diagrama de flujo de datos 0 debe de retener todas las conexiones que fluyen dentro y fuera del proceso 0. El diagrama 0 proporciona una visión general de todos los componentes que interactúan para formar el sistema en general. El paso 3 es dibujar el diagrama de nivel inferior. Este conjunto de diagramas de flujo de datos de nivel inferior se basa en el sistema a pedido. Para crear diagramas de nivel inferior se debe utilizar técnicas de nivelación y equilibrio. El nivelado es el proceso de dibujar una serie de diagramas cada vez más detallados hasta que se identifican todas las primitivas funciones. El equilibrio mantiene la consistencia entre el conjunto de diagramas de flujo de datos, asegurando que los flujos de datos de entrada y de salida se alineen correctamente. El nivelado y el equilibrio se describen con más detalle en las siguientes secciones. Ejemplos de nivelado. Utilizar una serie de diagramas de flujo cada vez más detallado para describir un sistema de información. Explorar las particiones y las descomposiciones. Ejemplos de equilibrado. Se asegura que los flujos de entrada y salida de datos de la matriz de diagrama de flujo se mantenga en el niño de diagrama de flujo. Bueno, el siguiente tema son los diccionarios de datos. Muchos hemos hablado sobre los diccionarios de datos o tienen alguna idea de los diccionarios de datos o también repositorios de datos, los cuales son un almacén central de información sobre los datos del sistema. Un analista utiliza el diccionario de datos para recopilar y documentar y organizar los datos concretos sobre el sistema. También define y describe todos los elementos de los datos y combinaciones significativas de los elementos de los datos. Uso de herramientas key para la documentación. Cuanto más complejo es el sistema, más difícil es mantener la documentación completa y precisa. Las herramientas key modernas simplifican la tarea. Un repositorio key asegura la consistencia de datos. La documentación de los elementos de datos. Usted debe documentar cada elemento de datos del diccionario de datos. El objetivo es el mismo: proporcionar información clara, compleja sobre los datos y procesos que forman el sistema. La documentación de los elementos de datos. Los siguientes atributos por lo general se registran y se describen: datos del nombre del elemento de la etiqueta, alias, tipo de duración, valor por defecto, los valores aceptables, reglas de dominio y validez, fuente, seguridad, usuario responsable, descripción y comentarios. Los atributos típicos son los siguientes: nombre de flujo de datos o etiqueta, descripción, nombres alternativos, origen, destino, grabar, volumen y frecuencia.
Las características típicas de un almacén de datos son nombre del almacén de datos o etiqueta, descripción, nombre alternativo, atributo, volumen y frecuencia. Las características típicas de un proceso son nombre del proceso y la etiqueta, descripción, número del proceso, descripción del proceso. Las características típicas de una entidad incluyen son nombre de la entidad, descripción, nombre de alternativa, flujo de datos de entrada y flujo de datos de salida. Diccionarios de informes de datos. Una lista alfabética de todos los elementos de los datos por su nombre. Un informe que describe cada elemento de datos e indican al usuario o departamento que se encarguen de la entrada de datos, actualice o suprima. Un informe de datos y los procesos de datos almacenan los datos que utilizan un elemento de datos particular. Los informes detallados que muestran todas las características de los elementos de datos, registros, flujo de datos, proceso o cualquier otro elemento almacena en el diccionario de datos. Herramientas de descripción de procesos. Una descripción de procesos documenta los detalles de una primitiva función, lo que representa un conjunto específico de pasos, procesamiento y la lógica del negocio. Cabe señalar que este capítulo trata del análisis de estructura, pero la descripción de procesos de herramientas también se puede utilizar en el desarrollo orientado a objetos. Por ejemplo, el diseño modular. Sobre la base combinaciones de tres estructuras lógicas, a veces llamadas estructuras de control, que sirven como bloques de construcción para el proceso de secuencia, selección, interacción y bucle. Estructuras en inglés deben ajustarse a las siguientes reglas. Utilizar solo las tres componentes básicos, la secuencia, selección y repetición. Utilizar sangría para facilitar la lectura. Utilizar un vocabulario limitado. Incluso las condiciones generales utilizan en los diccionarios de datos palabras específicas que describen las reglas de procesamiento. Puede tener un aspecto familiar para las estructuras de programación, ya que se asemejan al pseudocódigo. El propósito principal de la estructura en inglés es describir la lógica de negocio subyacente. Tablas de decisión. Muestra una estructura lógica con todas las posibles combinaciones y condiciones y acciones resultantes. Es importante tener en cuenta que todos los resultados posibles para asegurar de que haya pasado por alto algo. El número de reglas se duplica cada vez que se arregle una condición. Puede tener más de 2 resultados posibles. A menudo son la mejor manera de describir un conjunto complejo de condiciones. Aquí se puede mostrar un ejemplo. Continuamos. La lógica versus el modelo físico. Mientras que las herramientas de análisis y estructura se utilizan para desarrollar un modelo lógico de nuestro sistema de información, tales herramientas también se pueden utilizar para desarrollar modelos físicos de un sistema de información. Un modelo físico muestra cómo se implementan los requisitos del sistema. Secuencias de modelos. Muchos analistas de sistemas crean un modelo físico del sistema actual y luego desarrollan un modelo lógico del sistema actual antes de abordar un modelo lógico del nuevo sistema. Realización de este paso les permite comprensión mejor del sistema actual. Enfoque de 4 modelos. Desarrollar un modelo físico del sistema actual, un modelo lógico del sistema actual, un modelo lógico del nuevo sistema y un modelo físico del nuevo sistema. La única desventaja del enfoque de 4 modelos es el tiempo y el costo añadido. Bueno, aquí les presento el resumen de todo lo que he hablado. Durante el modelo de proceso de datos, un analista de sistemas realiza modelos gráficos para mostrar cómo el sistema transforma los datos de información útil. El producto final de los datos y el modelo de procesos es un modelo lógico que apoya las operaciones comerciales y las necesidades de los usuarios. Los datos y el modelo de procesos implican 3 herramientas principales: los diagramas de flujo de datos, el diccionario de datos y la descripción de los procesos. Diagramas de flujo de datos muestran gráficamente el volumen y la transformación de los datos en el sistema de información. Los diagramas de flujo de datos utilizan 4 símbolos. Un conjunto de diagramas de flujo de datos es como una pirámide con el diagrama de contexto en la parte superior. El diccionario de datos es una herramienta central para el análisis de documentación estructurada.
Cada proceso fundamental primitivo se documenta utilizando nuestra estructura en inglés, tablas de decisión y árboles de decisión. Las herramientas de análisis de estructura pueden ser utilizadas para desarrollar un modelo lógico durante una fase de análisis del sistema y un modelo físico durante la fase de diseño del sistema. Bibliografía y el libro que se utilizó. Muchas gracias. Recuerden que en la caja de descripciones les dejo el link para que puedan descargar esta presentación. Gracias.